El sacerdote detuvo la boda al descubrir la verdad macabra de la novia. México, 1974. Y si te dijera que hay bodas que no se detienen por celos, ni por infidelidades, ni por nervios, sino porque alguien, en el último segundo, se da cuenta de que la novia no pertenece a este mundo. Quédate hasta el final, porque vas a escuchar, paso a paso, como un sacerdote común terminó pronunciando una frase que partió el silencio de una iglesia entera, porque llegó a sospechar antes que nadie, y qué detalle imposible apareció después, un detalle que no se inventa, no se actúa, y no se explica con facilidad, dejando una enseñanza que todavía hoy incomoda. Antes de entrar de lleno, quiero que hagas algo simple. Escribe en los comentarios qué hora es ahí donde estás y, siendo honesto, si crees que podrías dormir tranquilo después de una historia así. Y si te gustan estos relatos largos, contados con calma y con tensión real, suscríbete ahora para no perderte los próximos casos. No lo hagas por compromiso, hazlo si de verdad te gusta sentarte, escuchar y sentir que la historia te va llevando sin soltarte. Ahora sí, apaga un poco la luz si puedes, sube el volumen y acompáñame a 1974, a una iglesia colonial donde la gente fue a celebrar, y terminó mirando de reojo al altar como si algo los estuviera mirando de regreso. Era un sábado caluroso de agosto de 1974 en San Miguel de Allende, Guanajuato. De esos días en los que el sol cae pesado desde temprano y el aire huele a piedra caliente, a cantera, a polvo de calle empedrada. La parroquia de Nuestra Señora de los Dolores se preparaba para una boda que, en apariencia, era como tantas otras, flores blancas, bancas de madera antigua, murmullos de invitados, pasos apurados de quienes acomodaban los últimos detalles. Afuera, el pueblo seguía su ritmo, adentro, el ambiente tenía esa mezcla conocida de emoción y nervios, gente enderezándose la ropa, mujeres acomodándose el cabello, hombres carraspeando como si el silencio fuera demasiado grande. No era una boda de cientos, no era un evento de esos que paralizan la plaza, pero sí era una boda importante para el círculo de Ricardo Salazar, un comerciante respetable de la zona, conocido por su negocio de textiles, heredado de su padre. Ricardo tenía 32 años, y en un pueblo así, esa edad ya lo ponía en una categoría clara, alguien estable, alguien con reputación, alguien hecho. La novia, en cambio, era un misterio que muchos aceptaron sin hacer preguntas, como se aceptan ciertas cosas cuando uno no quiere complicarse la vida. Se presentó como Elena Vázquez, de 28 años. Había llegado al pueblo apenas 6 meses antes, alquilando una casa pequeña en las afueras, de esas que parecen mirar hacia el campo y guardan el silencio como si fuera parte de su construcción. Su historia era simple, demasiado simple para ser repetida tantas veces sin romperse, era viuda. Su esposo, decía, murió en un accidente de tránsito en Monterrey 2 años atrás, y ella decidió empezar de nuevo lejos de todo, lejos de los recuerdos. Y si algo sabe un pueblo, es reconocer cuando alguien trae dolor encima, o cuando trae una historia lista para que nadie la toque. Ricardo la conoció en el mercado local. Ella compraba flores cada domingo. Ese detalle, el de las flores, fue lo primero que hizo que algunas personas la recordaran. Porque en un mercado puedes ver a cualquiera pasar, pero una mujer que compra el mismo tipo de flor, con puntualidad casi religiosa, se vuelve una costumbre visible. Y según varios testigos, Elena tenía una belleza que no se sentía cálida, sino inquietante. Ojos oscuros que parecían no reflejar luz, cabello negro como carbón, piel pálida que ella atribuía a una condición de salud de la infancia. No era la palidez de alguien enfermo en cama. Era otra cosa, como si el sol no la tocara igual que a los demás. Y nunca sonreía del todo. Curvaba apenas los labios, lo suficiente para no parecer grosera, pero no lo suficiente para que alguien dijera, qué alegría trae esa mujer. Hablaba con una voz suave, baja,
como si obligara a la gente a inclinarse para escucharla. Y cuando alguien se inclina, también se expone, también se acerca más de lo necesario. A veces, sin querer, uno cede terreno solo por escuchar. La señora Guadalupe Hernández, florista del mercado, recordaría años después algo que, en su momento, nadie quiso tomar como señal: Elena compraba azucenas blancas. Siempre azucenas blancas. Las mismas flores que, en muchos lugares, se asocian con velorios, con despedidas, con ese olor dulce que se vuelve pesado cuando hay muerte cerca. Guadalupe decía que le inquietaba, no por superstición barata, sino porque no era normal verlo semana tras semana, como un hábito fijo. Un domingo, al fin, le preguntó si eran para decorar su casa. Elena la miró como si hubiera esperado esa pregunta y respondió con una calma extraña: son para mantener viva una promesa. Guadalupe contó que esas palabras se le quedaron pegadas, como si fueran una espina pequeña que no se ve, pero molesta cada vez que uno se acuerda. Los preparativos avanzaron durante 3 meses. Elena insistió en algo muy específico: ceremonia pequeña, íntima, solo amigos de Ricardo. Sin familia de su parte. Dijo que sus padres habían fallecido cuando era joven y que no tenía contacto con parientes lejanos. La explicación parecía triste, pero conveniente. Y en un pueblo donde todos conocen a alguien, esa ausencia total de pasado genera curiosidad, sí, pero también incomodidad. A veces, por educación o por miedo a parecer entrometidos, la gente calla. Y cuando la gente calla, las historias crecen en la sombra. El padre Sebastián Morales tenía 54 años y llevaba más de 20 oficiando matrimonios en esa parroquia. Un hombre de fe firme, sí, pero también de rutina, un sacerdote que conocía las caras, los apellidos, las familias que se repetían en bautizos, comuniones, misas de difuntos. Había visto parejas enamoradas, parejas obligadas, parejas que se odiaban y aún así se casaban por presión. Y por eso mismo, cuando comenzó las sesiones prematrimoniales con Ricardo y Elena, notó algo que al principio no supo nombrar. No era lo raro como chisme. Era una sensación de desajuste, como cuando una pieza no encaja pero uno intenta empujarla para que parezca que sí. Durante esas reuniones, cada vez que el padre hablaba del sacramento, de lo que significa unir 2 vidas, Elena parecía ausente. No distraída como alguien cansado, sino fija. Mirada clavada en el crucifijo detrás del altar, inmóvil, como si estuviera escuchando otra cosa. Y cuando el padre le preguntó sobre su matrimonio anterior, Elena respondió con una precisión mecánica: fechas, lugares, datos. Pero sin emoción. Nada. Ni un temblor en la voz, ni una pausa, ni esa tristeza que normalmente se asoma cuando alguien recuerda a quien perdió. Era como si recitara un texto aprendido. El padre lo comentó, ya en privado, con su ama de llaves, la señora Beatriz Torres. Es como si estuviera repitiendo un guión. Y esa frase, aunque parezca simple, empezó a rondarle. Porque el matrimonio, incluso cuando duele, siempre tiene carne, tiene memoria, tiene algo humano. Y en Elena, lo humano parecía imitado. Pero no fue solo lo emocional. Hubo un detalle físico que el padre no pudo ignorar: Elena siempre vestía de blanco o de gris pálido, nunca otros colores. Ni un rojo discreto, ni un azul, ni un rebozo con vida. Siempre tonos apagados, como si estuviera vestida para no existir del todo. Y en el cuello llevaba un collar con un dije difícil de identificar a simple vista. El padre lo miró varias veces, intentando distinguirlo sin ser indiscreto. Parecía un ataúd pequeño. No una cruz, no una medalla de santo, no un recuerdo familiar. Un ataúd. Y aunque alguien podría decir es una caja, la forma tenía algo demasiado claro: tapa,
bordes, esa silueta inconfundible. 2 semanas antes de la boda ocurrió algo que, para el padre Sebastián, cambió el miedo difuso por una alarma concreta. Era martes por la noche, cerca de las 11. El calor seguía pegado a las paredes y las calles estaban más silenciosas. Él ya estaba por retirarse cuando escuchó sonidos dentro de la iglesia. No gritos ni golpes, más bien un murmullo leve, como el roce de alguien moviéndose donde no debería haber nadie. La iglesia estaba cerrada. Él tomó su lámpara, cruzó la nave con pasos medidos y encontró a Elena sentada en la primera banca, frente al altar, completamente inmóvil. Las velas que siempre mantenían encendidas proyectaban sombras que se movían en la piedra, alargando figuras como si el lugar respirara. El padre se acercó con firmeza, con esa autoridad tranquila que usan quienes están acostumbrados a que los respeten sin gritar. Señorita Vázquez, la iglesia está cerrada, dijo. Elena no se movió. Ni siquiera parpadeó al principio. Luego giró la cabeza lentamente, demasiado lentamente, como si cada movimiento le costara un permiso. Estoy hablando con alguien, padre, respondió en esa voz suave que obligaba a acercarse. Al sacerdote se le puso fría la espalda, no por el clima, sino por la certeza inmediata de algo raro, no había nadie más. ¿Con quién está hablando?, preguntó, sintiendo que el calor de agosto ya no importaba. Elena sonrió, por primera vez completamente. Pero esa sonrisa no llegó a los ojos. Era una sonrisa de boca, no de persona. Con mi verdadero prometido, dijo. Él me está recordando mi juramento. El padre sintió que, si daba un paso más, cruzaría una línea que no podía descruzar. Aún así insistió, le pidió que saliera, que era tarde, que ese no era lugar para estar sola. Elena se levantó con calma y caminó hacia la puerta como si supiera exactamente cuánto espacio ocupaba cada cosa. Antes de salir, dejó algo sobre la banca. Un ramo de azucenas blancas, completamente marchitas, como si llevaran semanas muertas. El padre se quedó mirando esas flores con una sensación que mezclaba enojo, temor y una pregunta simple: ¿cómo llegaron ahí? Nadie las había visto antes. Y no es normal que un ramo se marchite así de golpe, no con esa apariencia de abandono largo. A partir de esa noche, la inquietud del padre Sebastián creció hasta convertirse en una certeza perturbadora: algo no estaba bien. Y decidió hacer algo que normalmente no hacía, algo que para él era delicado: investigar el pasado de la novia. No por chisme, no por control, sino por responsabilidad. Cuando un sacerdote une a dos personas ante Dios, también carga con la conciencia de lo que está autorizando. Contactó a un amigo sacerdote en Monterrey, ciudad de donde Elena decía venir, y pidió que revisara registros parroquiales y de defunciones. Matrimonio de Elena Vázquez, accidente de tránsito, cualquier huella que confirmara. La respuesta llegó por telegrama 4 días antes de la boda. Seco, directo, sin adornos, no existía registro de matrimonio de una Elena Vázquez en Monterrey. Tampoco había accidente que coincidiera con su historia en esas fechas. Nada. En vez de calmarse, el padre Sebastián sintió que el piso se abría un poco. Aún con eso, decidió ampliar la búsqueda. Contactó parroquias en Guanajuato y estados vecinos. No era fácil: llamadas, favores, nombres, esperar respuestas. En esos días, cada noche se iba a dormir con el peso de una posibilidad: que estuviera acusando mentalmente a una mujer inocente, o que estuviera permitiendo que un hombre bueno caminara hacia una trampa. Y entonces llegaron reportes, como piezas sueltas de un rompecabezas.
En Querétaro, San Luis Potosí y Aguascalientes había habido, en años anteriores, mujeres con rasgos similares, usando apellidos distintos, siempre con historias parecidas de viudez, siempre intentando casarse. Y en 2 casos, las bodas se cancelaron abruptamente. Sin explicación clara. Como si alguien hubiera querido borrar el motivo. Pero lo peor fue un informe policial de 1970 en Aguascalientes. Una mujer que se hacía llamar Elena Cortés desapareció la noche antes de su boda. El novio, Tomás Aguirre, fue encontrado muerto en su habitación de hotel. Causa oficial, paro cardíaco. Sin heridas. Sin sangre visible. Y aún así, el informe mencionaba algo que no encajaba. El cuerpo estaba completamente pálido, como si hubiera perdido toda su sangre. Esas frases, escritas por alguien que intentaba ser objetivo, se le clavaron al padre. Porque hay cosas que pueden exagerarse en rumores, pero un documento frío, con una observación así, tiene un peso distinto. Y si eso era cierto, entonces el riesgo no era simbólico. Era físico. Era definitivo. El padre Sebastián entró en un dilema moral que lo desveló. Tenía sospechas, fragmentos, coincidencias inquietantes. Pero ninguna prueba absoluta. Ricardo estaba enamorado. Y cancelar una boda por rumores podría destruirle la vida. Aún así, no podía ignorar que todo apuntaba a un patrón. La noche del viernes, antes del sábado de la ceremonia, decidió hablar a solas con Elena. La citó en la sacristía para una última conversación. Ella llegó puntual, vestida completamente de blanco, con el dije en forma de ataúd brillando bajo la luz tenue. Su puntualidad no era virtud, era control. El padre colocó sobre la mesa los documentos, telegrama de Monterrey, descripciones de mujeres similares, recortes sobre Tomás Aguirre. Elena miró los papeles sin sorpresa. Ni indignación, ni miedo, ni preguntas. Alzó la vista y dijo: «Usted no entiende la naturaleza de mi compromiso, padre. Yo hice un juramento hace mucho tiempo. Cada ceremonia es un intento de romperlo, pero él siempre me encuentra. Siempre me recuerda. Y si no cumplo, si no intento liberarme, las personas que amo pagan el precio». El padre sintió que las paredes de la sacristía se volvían más angostas. «¿Quién es él?», preguntó, y por primera vez, su voz tembló. Elena tocó el dije con 2 dedos, como quien acaricia algo vivo. «Alguien que no acepta que lo haya abandonado. Alguien que me esperó en mi tumba cuando desperté. Alguien que me hizo prometer que sería suya para siempre». Si hasta aquí ya sientes ese frío en la nuca, deja un like, no por costumbre, sino para que esta historia le llegue a más personas que disfrutan relatos largos con misterio real. Y si tú tienes una teoría desde ahora, escríbela. ¿Crees que Elena estaba enferma, que estaba fingiendo, o que de verdad cargaba algo imposible? Porque lo que viene a continuación, lo que pasó frente a 40 testigos, no fue una conversación privada, ni una sospecha. Fue un quiebre en pleno altar. La mañana del sábado 17 de agosto de 1974 amaneció con un cielo gris, raro para la temporada. Un gris que se siente como presagio, como si el clima estuviera avisando que ese día no iba a terminar limpio. La parroquia estaba decorada con azucenas blancas, irónicamente las mismas que Elena compraba cada semana. Los invitados, alrededor de 40, se acomodaron en las bancas. No era una multitud, pero sí suficiente para que lo que ocurriera quedara repartido en varias memorias. Ricardo esperaba nervioso frente al altar, con su mejor traje, intentando sonreír. El padre Sebastián había pasado la noche en oración, buscando claridad. Y tomó una decisión que, para él, era la única posible: seguir con la ceremonia, pero mantenerse alerta. No iba a inventar un escándalo.
Pero tampoco iba a quedarse inmóvil si veía una señal. Cuando se abrieron las puertas y Elena empezó a caminar por el pasillo, un murmullo recorrió el templo. Ella llevaba un vestido blanco tradicional, velo largo, todo en regla. Pero su rostro tenía la misma expresión ausente de siempre, como si estuviera viendo algo detrás de todos. Ricardo sonrió ampliamente al verla, ajeno a la tensión que el sacerdote sentía. La ceremonia comenzó normal. Lecturas, palabras sobre amor, compromiso, esa solemnidad que a veces es hermosa y a veces es teatro. Llegó el momento de los votos. Ricardo habló con emoción verdadera, con esa voz quebrada de quien cree que está por empezar una vida buena. Prometió amor, fidelidad, compañía. Y entonces fue el turno de Elena. Al principio, su voz salió normal. Yo, Elena, te acepto a ti, Ricardo, pero en medio de esa frase algo cambió. No un cambio teatral, sino un cambio que, según testigos, se sintió como un golpe de aire frío. Su voz se volvió más profunda, como si dos voces hablaran al mismo tiempo, una encima de la otra. Pero mi promesa anterior no puede romperse. Mi juramento fue sellado con sangre y tierra de cementerio. Él me reclama cada noche. Él me posee en la oscuridad y si me caso contigo, Él vendrá por ti también. Algunos invitados pensaron que era un desmayo, una broma cruel, una crisis nerviosa. Pero el padre Sebastián vio algo que nunca olvidó, las pupilas de Elena se dilataron hasta consumir casi todo el color de sus ojos. Ojos negros, como pozos. La temperatura pareció caer. Y varias velas parpadearon al mismo tiempo, aunque no había corriente. En ese instante, el sacerdote sintió una presencia. No una idea. No una metáfora. Una presencia que se metía en el espacio sagrado como si tuviera derecho. Fue ahí cuando levantó la mano y dijo, con voz firme, más firme de lo que él mismo creyó posible, esta mujer no puede casarse porque ya está casada con la muerte. El silencio fue absoluto. Ricardo miró confundido, primero a Elena, luego al padre. La gente se quedó paralizada, como si nadie supiera si era correcto moverse. Elena giró lentamente hacia el sacerdote. Cuando habló, la voz era claramente dual, una femenina, suave, casi rota, otra masculina, cargada de rabia contenida. No tenías que intervenir, sacerdote. El sacerdote detuvo la boda al descubrir la verdad macabra de la novia, México, 1974. Y si te dijera que hay bodas que no se detienen por celos, ni por infidelidades, ni por nervios, sino porque alguien, en el último segundo, se da cuenta de que la novia no pertenece a este mundo? Quédate hasta el final, porque vas a escuchar, paso a paso, como un sacerdote común terminó pronunciando una frase que partió el silencio de una iglesia entera, porque llegó a sospechar antes que nadie, y qué detalle imposible apareció después, un detalle que no se inventa, no se actúa, y no se explica con facilidad, dejando una enseñanza que todavía hoy incomoda. Antes de entrar de lleno, quiero que hagas algo simple. Escribe en los comentarios qué hora es ahí donde estás y, siendo honesto, si crees que podrías dormir tranquilo después de una historia así. Y si te gustan estos relatos largos, contados con calma y con tensión real, suscríbete ahora para no perderte los próximos casos. No lo hagas por compromiso, hazlo si de verdad te gusta sentarte, escuchar y sentir que la historia te va llevando sin soltarte. Ahora sí, apaga un poco la luz si puedes, sube el volumen y acompáñame a 1974, a una iglesia colonial donde la gente fue a celebrar, y terminó mirando de reojo al altar como si algo los estuviera mirando de regreso. Era un sábado caluroso de agosto de 1974 en San Miguel de Allende, Guanajuato. De esos días en los que el sol cae pesado desde temprano y el aire huele a piedra caliente, a cantera, a polvo de calle empedrada.
La parroquia de Nuestra Señora de los Dolores se preparaba para una boda que, en apariencia, era como tantas otras: flores blancas, bancas de madera antigua, murmullos de invitados, pasos apurados de quienes acomodaban los últimos detalles. Afuera, el pueblo seguía su ritmo; adentro, el ambiente tenía esa mezcla conocida de emoción y nervios: gente enderezándose la ropa, mujeres acomodándose el cabello, hombres carraspeando como si el silencio fuera demasiado grande. No era una boda de cientos, no era un evento de esos que paralizan la plaza, pero sí era una boda importante para el círculo de Ricardo Salazar, un comerciante respetable de la zona, conocido por su negocio de textiles, heredado de su padre. Ricardo tenía 32 años, y en un pueblo así, esa edad ya lo ponía en una categoría clara: alguien estable, alguien con reputación, alguien hecho. La novia, en cambio, era un misterio que muchos aceptaron sin hacer preguntas, como se aceptan ciertas cosas cuando uno no quiere complicarse la vida. Se presentó como Elena Vázquez, de 28 años. La examinó con manos temblorosas. «Padre, no está respirando. No tiene pulso, pero el cuerpo está tibio». Y añadió algo más que dejó a varios sin palabras: levantó la mano de Elena y mostró las uñas. Debajo había restos de madera podrida y tierra seca. Como si de verdad hubiera arañado un ataúd. Como si esa historia, la de «me enterraron viva», no fuera un cuento dicho para asustar, sino una memoria alojada en la carne. Si llegaste hasta aquí, no te vayas. Lo que ocurrió después, lejos del altar, en un hospital común, hizo que incluso la gente más escéptica bajara la voz al hablar de este caso. Y si aún no te suscribes, considera hacerlo ahora, porque estas historias no se disfrutan a medias, se viven completas, con el misterio creciendo despacio. Elena fue trasladada al hospital local. Los médicos no pudieron explicar su condición. Había periodos de hasta 30 minutos sin respiración y luego una bocanada repentina de aire, como si el cuerpo recordara de golpe cómo seguir aquí. Su temperatura subía y bajaba, acercándose a la frialdad de un cadáver y luego a la fiebre alta. A ratos estaba consciente, susurrando frases: «Él está aquí, la tierra me cubrió, me espera en la oscuridad». Las enfermeras, que en esos años no estaban entrenadas para fenómenos, solo para pacientes, empezaron a turnarse con miedo. Varias dijeron sentir un frío intenso cerca de su cama. Y cuando alguien intentaba quitarle el collar del ataúd, Elena reaccionaba como si le arrancaran algo vital, como si esa pieza no fuera adorno, sino candado. Las autoridades civiles intentaron identificarla. Huellas dactilares, registros. Nada. El nombre Elena Vázquez parecía ser otro alias en una lista que no terminaba. Se preguntaron si era una estafadora. Si era una mujer con problemas psiquiátricos. Si era una manipuladora. Pero entonces aparecía el detalle físico: las uñas con madera, el rastro de tierra, las oscilaciones de temperatura. Y el expediente se volvió un lugar incómodo, donde cada quien escribía lo mínimo necesario para no quedar como el que creyó en fantasmas. 4 días después, Elena desapareció. Turno de noche. Cerca de las 3 de la madrugada, la habitación se llenó de un frío intenso. No hace fresco, no bajó la temperatura. Un frío que, según una enfermera, se sentía como abrir una puerta a un cuarto vacío donde nadie ha entrado en años. Cuando entraron, encontraron la cama vacía y la ventana abierta. Estaban en el 3er piso. Afuera no había escalera, no había andamio, no había nada. En el alféizar había un rastro de tierra oscura y pétalos marchitos de azucenas. La misma firma, el mismo símbolo: flores de velorio, tierra de tumba. Elena Vázquez nunca fue encontrada. Ricardo Salazar sufrió un colapso nervioso. Fue hospitalizado 3 meses.
Cuando pudo hablar, decía algo que sonaba a terquedad y a dolor, que Elena era real, que su amor era real, pero que algo la había atrapado. Nunca se casó. Se dedicó al negocio y murió en 1998, cargando con ese recuerdo como una piedra que no se suelta. El padre Sebastián Morales siguió en la parroquia hasta su retiro en 1995. Pero quienes lo trataron de cerca decían que, después de esa boda, su mirada cambió. No se volvió un loco, no se volvió un hombre que gritaba demonios en cada esquina. Se volvió más silencioso, más cuidadoso, más consciente de que hay cosas que uno no entiende aunque haya estudiado toda la vida. Antes de morir en 2003, el padre Sebastián escribió un documento detallado sobre el incidente. Fue archivado por la arquidiócesis con una nota de confidencialidad. Y en ese documento dejó una reflexión que, por su tono, pesa más que cualquier grito. Durante décadas se preguntó si Elena era una mujer real poseída o si era algo más complejo. Escribió que sus lágrimas eran reales, su miedo genuino. Que no sentía que estuviera frente a una maldad pura, sino frente a una prisionera. Alguien que alguna vez fue una persona normal, que murió en circunstancias horribles y, en su desesperación por vivir, aceptó un pacto que no comprendía. No pude liberarla, dejó escrito, solo pude impedir que arrastrara a otro inocente a su maldición. Y esa frase, dicha por un sacerdote con años de experiencia, es lo que hizo que varios, incluso los más incrédulos del pueblo, dejaran de bromear con el tema. Meses después, el padre Sebastián hizo algo más, fue al cementerio municipal de un pueblo cercano, Dolores Hidalgo. Había encontrado una pista, un nombre que aparecía en una conversación, en un susurro, en un papel perdido. Buscó entre lápidas viejas hasta dar con una que le heló la sangre, Elena Rodríguez Vázquez. 1916-1944. Descanse en paz. Con permiso especial, exhumaron la tumba. El ataúd estaba intacto, pero vacío. Y en el interior de la tapa había arañazos profundos, como si alguien hubiera intentado escapar desde dentro. No arañazos pequeños. Arañazos de desesperación. De alguien que golpea la madera hasta romperse las uñas, hasta sangrar. Como lo que Elena describió en el altar. Como si el cementerio, sin saberlo, estuviera guardando la prueba de que esa mujer, al menos una vez, sí estuvo enterrada. Con el paso de las décadas, el caso de la novia de San Miguel de Allende se convirtió en una historia que algunos llaman leyenda y otros llaman expediente incómodo. Algunos estudiosos del folclore mexicano propusieron que Elena pudo haber sido víctima de una práctica de brujería, un tipo de pacto de renovación en el que alguien desesperado por volver a vivir ofrece su alma o su voluntad a cambio de una existencia prolongada, pero atada. Otros lo conectaron con ideas antiguas sobre muertos inquietos, personas que no descansan cuando mueren con trauma, con miedo, con violencia. También existieron los escépticos, los que afirmaron que Elena era una estafadora brillante, que sabía manipular, que se valía de su gestión colectiva, que preparaba escenas teatrales, que eligió pueblos donde nadie la conocía. Pero incluso esos escépticos tropezaban con lo mismo. ¿Cómo explicas lo médico? ¿Cómo explicas la madera bajo las uñas? ¿Cómo explicas el ataúd vacío con arañazos? ¿Cómo explicas que varias velas parpadearan al mismo tiempo y que las flores se marchitaran de golpe? Se puede dudar de muchas cosas, sí, pero hay detalles que no se acomodan fácil. Los registros muestran que al menos 5 invitados buscaron ayuda psicológica después. No porque vieron un demonio, sino porque su mente no podía acomodar lo visto. Tenían pesadillas recurrentes, una mujer de blanco llamándolos por su nombre en la oscuridad. La iglesia tuvo que ser bendecida de nuevo en una ceremonia especial porque algunos feligreses se negaban a entrar. Decían sentir un frío cerca del altar donde Elena colapsó.
Y aunque cualquiera puede decir es sugestión, también es cierto que la sugestión no nace de la nada, nace de una experiencia que rompe el sentido común. Hoy, más de 50 años después, la parroquia sigue en pie. Turistas entran, fieles rezan, guías cuentan historias con tono ligero. A veces mencionan la leyenda de la novia, pero como folclore, como cuento del pueblo. Sin embargo, los archivos existen, los testimonios permanecen, y quienes estuvieron ahí cargaron el peso hasta el final. Ricardo Salazar nunca volvió a hablar públicamente del tema. Pero una sobrina suya reveló en 2015 que su tío mantenía un diario privado donde repetía una frase, como si fuera la única manera de sostener la cordura: ella era real. Su amor era real. Pero algo más antiguo que el amor la reclamaba. Y aquí viene la parte incómoda, la parte que no se resuelve con un seguro fue mentira ni con un seguro fue demonio. El caso deja preguntas que desafían la fe y la razón. ¿Puede alguien regresar de la muerte física? ¿Puede un pacto hecho en desesperación tener consecuencias que se sienten reales? ¿O estamos viendo un trauma enorme, una mente rota, una cadena de coincidencias, y un grupo de personas viviendo una histeria colectiva? Nadie puede responder con certeza absoluta. Lo único cierto es que Elena Vázquez, o quien fuera, desapareció en la oscuridad de donde, según sus propias palabras, supuestamente vino, dejando atrás preguntas sin respuesta y vidas marcadas. Algunos investigadores de lo paranormal han asegurado que, después de 1974, aparecieron reportes de una mujer similar en otras ciudades de México e incluso de Centroamérica. Siempre con historia de viudez, siempre intentando casarse, siempre desapareciendo antes o después de la ceremonia. Si esos reportes fueran ciertos y fueran de la misma persona, significaría que Elena sigue atrapada en un ciclo interminable, buscando romper algo que ella misma aceptó cuando tenía miedo de morir, o peor, cuando ya había muerto y aún así no quiso quedarse ahí. Y si llegaste hasta este punto, quiero dejarte una enseñanza sin sermón, una enseñanza que pesa por sí sola. A veces, lo maldito no empieza con fantasmas, ni con rituales, ni con sombras. A veces empieza con una decisión desesperada. Con un sí dicho por miedo. Con un trato aceptado cuando uno ya no ve salida. Y después, el precio no lo paga solo quien acepta el trato, lo pagan los que se acercan, los que aman, los que creen que están entrando a una vida, cuando en realidad están entrando a una condena. Esa última frase, algo más antiguo que el amor la reclamaba. Fue lo que Ricardo escribió una y otra vez, como si repitiéndola pudiera ordenar el caos. Y, sin embargo, lo que casi nadie cuenta es lo que ocurrió en las horas inmediatas después de que la boda se detuvo, cuando la iglesia se vació. Las azucenas quedaron negras en los arreglos y el pueblo entero empezó a sentir que había sido testigo de algo que no debía haber ocurrido frente a ojos humanos. Porque una cosa es escuchar la historia con calma, desde lejos, y otra muy distinta es estar ahí, oír ese grito imposible rebotar en la piedra, ver el velo romperse sin manos, sentir el frío en un día de agosto, y luego salir a la calle como si nada, con el mismo sol, la misma gente, la misma plaza. Quienes salieron primero lo hicieron casi corriendo, sin despedirse, sin mirar atrás, apretando el bolso o la cartera como si eso los anclara a lo real. Los que se quedaron unos segundos más lo hicieron porque el cuerpo tarda en reaccionar cuando la mente no entiende. Y el padre Sebastián, con el crucifijo aún en la mano, fue el último en moverse, no por valentía, sino por obligación, era el único que, en ese momento, tenía que tomar decisiones. El doctor Fernández ordenó que llamaran una ambulancia. No quería improvisar en el piso de una iglesia, frente a gente alterada. Elena estaba ahí, con el vestido manchado, el cabello revuelto, los labios resecos como si hubiera gritado desde un lugar profundo, y aún así su piel se sentía tibia, demasiado tibia para un cuerpo sin pulso.
Algunas mujeres se acercaron para cubrirla con un chal, pero apenas intentaron tocarla sintieron una sensación rara, como electricidad leve, como si el aire alrededor de ella estuviera cargado. Nadie gritó milagro ni demonio en voz alta. Lo que dominó fue una prudencia instintiva, una vergüenza colectiva de nombrar lo innombrable. En pueblos así, la gente suele ser religiosa, pero también es cuidadosa, sabe que decir ciertas palabras es invitarlas. Ricardo intentó acercarse. Quiso tomarle la mano. Y en ese gesto, tan humano, tan simple, fue donde varios vieron por primera vez el verdadero daño, el amor de ese hombre no tenía defensa. El padre Sebastián lo detuvo con una sola frase, baja, firme, no la toques. Ricardo lo miró como si le hubieran golpeado el pecho. Es mi prometida, alcanzó a decir, más confundido que enojado. Y el sacerdote, con una tristeza que no era teatral, contestó, no sé qué es lo que está pasando, Ricardo. Pero si la amas, ahora mismo lo más amoroso es mantener distancia. Esa frase, para un hombre enamorado, suena cruel. Para un hombre que empieza a sospechar, suena como salvación. Mientras esperaban la ambulancia, hubo detalles pequeños que se quedaron grabados en la memoria de los presentes y que, años después, al contarlos, les temblaba la voz. Una señora juró que oyó un golpe bajo el altar, como si algo hubiera tocado desde abajo. Un joven dijo que al mirar el pasillo central vio huellas húmedas en el mármol, huellas como de tierra mojada, que aparecían y desaparecían según el parpadeo de las velas. Otra persona contó que, por un instante, el olor no fue a flores ni a incienso, sino a cuarto cerrado, a madera vieja, a cementerio. Nadie podía probarlo, nadie tomó fotos, nadie tenía a mano una explicación. Solo era esa sensación de que lo que ocurrió no terminó cuando Elena colapsó, sino que dejó el lugar marcado, como si la iglesia hubiera absorbido una parte del evento. Cuando por fin se la llevaron, la parroquia quedó en una calma tensa. Y en cuanto la puerta se cerró detrás del último invitado, el silencio se volvió pesado. El padre Sebastián pidió a Beatriz Torres, su ama de llaves, que no apagara todas las velas, que dejara algunas encendidas, no por superstición, sino por costumbre espiritual. Cuando ocurre algo así, el ritual, la rutina, lo conocido, se vuelve una cuerda para no perder la cabeza. Después recogió del suelo pedazos del velo rasgado y los guardó en un paño, como evidencia, como si su mente necesitara decirse. Esto pasó. No estoy imaginando. Luego, con manos que ya no se veían firmes, recorrió el altar y tocó la madera. Estaba fría. Fría de verdad, como si hubiera estado a la sombra toda la noche, aunque el día entero había sido cálido. Esa tarde, San Miguel de Allende fue un pueblo con la voz baja. En la plaza, la gente hablaba sin mover demasiado la boca, mirando de reojo, como si el tema pudiera oír. Nadie decía posesión en voz alta. Decían algo raro. Decían algo feo. Decían que se detuvo la boda. Y de boca en boca, como siempre, la historia empezó a deformarse. Que si la novia era una bruja. Que si el sacerdote la descubrió con otro hombre. Que si Ricardo quiso casarse con una muerta. Que si la familia del novio estaba maldita. La mentira siempre se cuela porque es más fácil que el misterio. Pero la gente que estuvo ahí, los 40, los que vieron los ojos, los que sintieron el frío, esos no se reían. Esos evitaban quedarse solos en un cuarto con la luz apagada. Esa noche, Ricardo no durmió. Dijo después, en uno de sus momentos de lucidez, que se quedó sentado en una silla, con el saco aún puesto, mirando un punto fijo. No lloró de inmediato. Primero vino la negación. Luego el miedo. Luego una culpa extraña, como si hubiera invitado a algo a entrar en su vida por enamorarse.
Y esa culpa es la más peligrosa, porque convierte al corazón en juez, y el corazón no es justo cuando está herido. El hospital, por su parte, se volvió el segundo escenario del horror, aunque un horror más silencioso. No había altar, no había invitados, no había ceremonia. Había paredes blancas, sábanas, lámparas de pasillo. Y aún así, el ambiente se volvió raro desde la primera noche. Las enfermeras entraban con cautela, como quien entra a un cuarto donde algo puede moverse solo. Elena tenía momentos de lucidez en los que hablaba con coherencia, pero decía cosas que helaban. No lo miren, no digan su nombre, no me dejen dormir. Y cuando le preguntaban quién, Elena apretaba los labios y tocaba el dije del ataúd, como si al tocarlo activara o desactivara algo. Una enfermera intentó quitárselo para evitar que se lastimara. Elena abrió los ojos con un gesto de pánico animal y agarró la muñeca de la mujer con una fuerza impropia de alguien debilitado. No la lastimó, pero la sujetó como un ancla. Y solo dijo, si me lo quitas, entra. La enfermera no lo volvió a intentar. El doctor Fernández, que era médico y nada más, no cazador de misterios, comenzó a escribir notas clínicas que, con el tiempo, se volvieron extrañas de leer, porque parecían un hombre serio tratando de describir lo que no cabe en un reporte. Periodos prolongados sin respiración. Temperatura fluctuante. Reacciones nerviosas sin patrón. Ningún antecedente identificable. Y lo más inquietante, la presencia constante de tierra bajo las uñas, como si, aún en una cama de hospital, el cuerpo siguiera arrastrando tierra de otro lugar. En un momento, mandaron lavar las manos de Elena con cuidado. Volvieron a aparecer partículas oscuras. Como si la tierra no estuviera en las uñas, sino con ella. El padre Sebastián visitó el hospital al día siguiente. Entró con calma aparente, pero por dentro estaba tensado. No quería convertir aquello en espectáculo. Quería saber si la mujer que gritó en la iglesia, que habló con dos voces, seguía ahí, o si había quedado solo el cascarón. Elena estaba despierta. Cuando lo vio, sus ojos se llenaron de lágrimas, no de miedo, sino de cansancio. Padre, susurró, como quien llama a alguien que quizás sea la última puerta. El sacerdote se acercó y le preguntó su nombre real. Elena cerró los ojos. No lo sé, respondió, y esa respuesta, por absurda que parezca, tenía una tristeza profunda. Hay personas que mienten, sí, pero también hay personas que se han repetido tantas vidas, tantos alias, que su identidad se deshilacha. El padre le preguntó por Monterrey, por el supuesto esposo, por los otros lugares. Elena no negó. No explicó. Solo dijo, cada vez que me acerco a una vida normal, él se acerca a mí. Me encuentra. Y cobra. El padre quiso insistir, pero Elena levantó un dedo tembloroso, como pidiendo silencio. Escucha, dijo. El sacerdote se quedó quieto. Al principio no oyó nada. Luego escuchó un sonido leve, como un raspón distante, como una uña en madera muy lejos. Un sonido tan pequeño que cualquiera diría que era imaginación. Elena abrió los ojos y, por primera vez, se vio en ella un pánico infantil, ya viene. Esa visita marcó al padre Sebastián de una manera irreversible. Al salir del hospital, se encontró con Ricardo en la entrada. Ricardo lo miró con una necesidad desesperada de respuestas. ¿Está viva?, preguntó. El padre pudo haber dicho sí para calmarlo. Pudo haber dicho no para cerrar el caso. Pero solo dijo la verdad, la que pesa, no lo sé como tú quisieras saberlo. Ricardo apretó la mandíbula. Entonces dígame qué hago, suplicó. Y el sacerdote, con un dolor que no se enseñaba en el seminario, respondió, no la busques solo.
No vayas a su cuarto sin alguien. Y si te llama por la noche, no vayas. Esa última frase sonó exagerada, pero el padre la dijo porque había visto cómo el amor puede ser un hilo que te jalan hacia la oscuridad. Los días pasaron con una tensión que parecía eterna. El pueblo empezó a acostumbrarse a la idea de que esa boda no iba a reanudarse. Los invitados evitaban hablar entre ellos del tema como si eso pudiera reactivarlo. Algunas mujeres mayores rezaban novenas por la paz del alma de alguien que ni siquiera sabían quién era. Otros, los más prácticos, decían fue una loca y preferían no complicarse. Pero por las noches, en varias casas, alguien dejaba una luz encendida de más. No por miedo declarado, sino por esa sensación de que el miedo, cuando se nombra, se vuelve real. Y entonces ocurrió la desaparición. La madrugada del cuarto día, el hospital reportó el frío. Un frío tan fuerte que una enfermera dijo que se le entumieron los dedos al tocar la manija. Entraron y la cama estaba vacía. Ventana abierta. Tercer piso. Rastro de tierra oscura. Pétalos de azucena marchitos. No había sangre. No había ropa tirada. No había señales de lucha. Era como si alguien hubiera levantado a Elena sin esfuerzo y se la hubiera llevado por un lugar imposible. Y aquí viene algo que pocos recuerdan. No fue solo el hecho de que desapareció, sino el silencio que le siguió. No hubo un escándalo enorme. No hubo una búsqueda nacional. Hubo una investigación breve, algunas preguntas, y luego un cierre silencioso. Porque en esos años, en esos pueblos, había cosas que se dejaban morir para que el pueblo pudiera seguir funcionando. Y porque aceptar que alguien se fue por la ventana de un tercer piso sin ayuda era aceptar que el mundo no se comporta como creemos. Ricardo colapsó poco después. No fue un grito dramático ni un golpe. Fue un apagón interno. Dejó de comer, dejó de hablar, dejó de trabajar. Su familia lo llevó al hospital y luego a una casa de reposo. Allí, según testimonios cercanos, tenía momentos en los que despertaba sudando y decía una sola frase. No era ella. Era él. Nadie sabía a qué se refería. Algunos pensaban que era delirio. El padre Sebastián lo visitó una vez, intentando darle consuelo, pero Ricardo estaba perdido en su propia tormenta. Y aquí aparece una verdad dura: cuando algo sobrenatural o inexplicable pasa, no solo te asusta, también te rompe la confianza en tu criterio. Ricardo ya no confiaba en lo que veía. Y vivir así es vivir sin piso. Con el paso de los meses, el padre Sebastián se vio obligado a hacer algo que no quería: redactar un informe oficial para la arquidiócesis. No un relato para asustar, sino un documento, una narración ordenada. Lo que vio. Lo que oyó. Los nombres. Las fechas. Los testimonios. El reporte quedó archivado con confidencialidad. Y aunque mucha gente cree que la Iglesia siempre lo hace público, la realidad es que cuando no hay forma clara de explicarlo, se guarda. No por maldad, sino por prudencia, por miedo al caos, por temor a que se vuelva circo. Y el padre Sebastián, que amaba su parroquia, no quería que San Miguel se convirtiera en un lugar de peregrinación de curiosos buscando morbo. Pero incluso con el informe guardado, él no pudo soltar el caso. Se lo llevaba a la cama. Se lo llevaba a la misa. Se lo llevaba al confesionario. Cada vez que veía a una pareja jurarse amor, en su mente aparecía Elena diciendo: mi juramento fue sellado con sangre y tierra. El sacerdote empezó a notar cosas que antes no notaba: la forma en que la gente promete sin medir consecuencias, la forma en que alguien puede quedar amarrado a una decisión hecha en el peor momento de su vida. Y esa idea, más que el demonio, más que la brujería, fue la que lo fue envejeciendo.
La idea de que un error, una desesperación, una promesa, puede volverse cárcel. Un día, ya entrado el otoño, el padre recibió un mensaje de un colega de otro estado. Era una nota breve, casi tímida. Alguien había escuchado del caso y decía haber visto a una mujer parecida en otro pueblo, comprando azucenas. El padre sintió una mezcla de impulso y terror. Podía perseguir la pista y quizá exponerse a algo que no sabía manejar. Pero también podía ignorarla y vivir con la culpa de no hacer nada. Decidió no ir de inmediato. Decidió investigar por caminos más discretos, preguntando por registros, por nombres, por historias de bodas canceladas. Y así fue como llegó, con el tiempo, a Dolores Hidalgo, al cementerio. No fue una visita romántica ni de película. Fue una caminata bajo el sol, con polvo en los zapatos, con el ruido de hojas secas. El padre buscó entre lápidas con paciencia triste. Vio nombres repetidos, fechas de niños, de ancianos, de gente que se fue. Y entonces vio el nombre. Elena Rodríguez Vázquez. 1916-1944. Lo golpeó. Porque ahí, por primera vez, la historia de Elena dejaba de ser un alias flotante y se anclaba a algo concreto, una fecha, un apellido, una tumba. Pidió permiso especial para exhumar. No fue inmediato. Hubo burocracia, hubo dudas, hubo gente que dijo para qué mover muertos. Pero lo logró. Y cuando abrieron la tumba, el ataúd estaba intacto. Al verlo, algunos respiraron con alivio, como diciendo, aquí está, todo normal. Pero al abrirlo, el alivio se evaporó. Estaba vacío. Y en el interior de la tapa había marcas. Arañazos profundos. No rayones de ratón. No grietas por humedad. Arañazos humanos. Como si alguien hubiera estado adentro, golpeando, rascando, peleando por salir. El padre Sebastián se quedó mirando esas marcas y sintió que una parte de él se quebraba en silencio. Porque una cosa es creer. Otra cosa es ver una evidencia que se alinea con un relato dicho entre lágrimas. Después de eso, el padre no volvió a hablar del tema con facilidad. Si alguien lo presionaba, él respondía con una frase corta, recen. Algunos lo tomaban como evasión. Otros como sabiduría. Pero la verdad es que hay experiencias que, cuando se cuentan demasiado, se desgastan, se vuelven cuento. Y el padre Sebastián no quería que aquello se volviera cuento. Quería que se quedara como advertencia, como algo que no se manipula. Los años pasaron. Ricardo se recuperó lo suficiente para volver a trabajar, pero nunca volvió a ser el mismo. Hay personas que, después de un trauma, regresan a su rutina como si nada. Ricardo no. Volvió a su negocio con puntualidad, con seriedad, casi como quien se castiga con trabajo para no pensar. Evitó fiestas. Evitó bodas. Evitó incluso, dicen algunos, pasar por la parroquia. No porque odiara la iglesia, sino porque el altar le recordaba el momento en que el mundo se rompió. Algunos vecinos intentaron emparejarlo con otras mujeres. Él no quiso. En una conversación que un amigo cercano contó años después, Ricardo dijo algo que dolía escuchar: no puedo amar a alguien sin pensar que podría morir por mí. Esa frase es el verdadero residuo de lo ocurrido. El miedo no solo asusta, también contamina el amor. Y aquí es donde muchas historias paranormales se vuelven espectáculo. La gente busca la aparición, la evidencia, el susto. Pero este caso, visto completo, es más triste que emocionante. Porque incluso si alguien cree que todo fue un engaño, sigue siendo una tragedia. Y si alguien cree que fue real, la tragedia es todavía más profunda: una mujer atrapada entre vida y muerte, arrastrando a quienes intenta amar.
Décadas después, en los años 90, un antropólogo llamado Joaquín Ruiz estudió relatos de muertos inquietos en varias regiones. Se interesó por el caso no para hacer show, sino para entender por qué ciertas historias se repiten con patrones similares: mujeres de blanco, promesas, tierra, flores, bodas interrumpidas. Él propuso que podía existir una conexión con leyendas prehispánicas sobre quienes mueren de forma traumática y quedan atados, no por castigo moral, sino por ruptura interna, por miedo, por una muerte mal cerrada. Otros investigadores, más inclinados a lo esotérico, hablaban de pactos, de promesas hechas en tumba, de entidades que exigen cumplimiento. Y los más escépticos insistían en el engaño: una mujer con talento teatral, que generaba histeria colectiva, que manipulaba a hombres solitarios, que robaba y huía. Pero ninguna teoría, por sí sola, encajaba con todo. Esa es la incomodidad del caso: se resiste a hacer una explicación sencilla. Al llegar a los 2000, el padre Sebastián se retiró. Vivió sus últimos años con discreción. Y antes de morir, dejó su documento archivado con la nota de confidencialidad. No quería fama. No quería que le hicieran entrevistas. Quería, según Beatriz Torres, morir tranquilo. Pero ni siquiera eso fue del todo posible. Dicen que, en sus últimos meses, a veces despertaba de madrugada, se sentaba en la cama y se quedaba mirando la oscuridad, como si escuchara un raspón lejano. Beatriz le preguntó una vez si estaba bien. Él respondió: hay historias que no terminan cuando uno cierra los ojos. Ricardo murió en 1998. Y con él, el pueblo pensó que el caso se iba a apagar. Sin embargo, los rumores siguieron. Y en 2015, la sobrina de Ricardo, María Salazar, contó que su tío tenía un diario. No un diario romántico. Un cuaderno de frases repetidas, de pensamientos cortos, como si fuera su manera de mantener a raya el recuerdo. Y ahí estaba esa frase. Ella era real, su amor era real, pero algo más antiguo que el amor la reclamaba. Cuando María lo dijo, algunos se burlaron, otros se persignaron. Pero los que conocieron a Ricardo entendieron que ese hombre no inventaba historias. No era alguien que buscara atención. Era alguien que, si escribía eso, era porque esa era la única forma de poner en palabras lo que no podía explicar. Y entonces llegan las preguntas que, si eres honesto, no se responden con facilidad. Si Elena era una impostora, ¿cómo sostener el mismo patrón en distintas ciudades sin que la atrapen? ¿Cómo hacer que un cuerpo se enfríe y se caliente como lo describieron? ¿Cómo hacer aparecer tierra bajo las uñas en un hospital? Si Elena era una víctima real de una tragedia antigua, ¿qué significa estar atado por una promesa hecha en el límite? Si lo que pasó fue un episodio de histeria colectiva, ¿por qué tantas coincidencias físicas y documentales? La historia no se deja domesticar. Y aquí es donde el relato toma su última curva, la que más inquieta: los supuestos avistamientos posteriores. No hay pruebas, no hay fotografías confiables, no hay expedientes públicos. Solo relatos. Una mujer en Querétaro, en los 80, que compraba azucenas cada domingo y evitaba hablar de su familia. Una mujer en Puebla, en los 90, que intentó casarse con un hombre mayor, sin invitar a nadie de su lado, y desapareció 2 días antes de la ceremonia dejando un ramo marchito. Una mujer en Centroamérica, según cuentan algunos, con el mismo tipo de collar. ¿Es la misma? Nadie lo puede asegurar. Pero el solo hecho de que el patrón se repita deja una inquietud. Hay historias que se comportan como ciclos, como si se repitieran porque no han encontrado salida. Y si tú llegaste hasta aquí, de verdad, comenta algo, no solo la hora. Comenta tu teoría. ¿Qué crees que fue Elena?
¿Una mujer enferma y peligrosa? ¿Una víctima atrapada? ¿Un símbolo de algo que preferimos no mirar? Leer teorías no resuelve el misterio, pero sí muestra algo importante, que no estás solo sintiendo esa inquietud. Y si te está gustando cómo se cuenta, sin gritos, sin exageraciones baratas, suscríbete. Eso ayuda a que estas historias largas sigan existiendo. Ahora sí, el cierre. Y quiero que sea un cierre que no te trate como niño, ni te diga qué pensar, sino que te deje una enseñanza dura, de esas que se sienten incómodas porque se parecen a la vida. Lo más aterrador de esta historia no son los ojos negros ni el grito en el altar. Lo más aterrador es la idea de una promesa hecha en desesperación. Porque todos, en algún momento, hemos dicho cosas por miedo. Hemos prometido cosas para salir de una situación. Hemos aceptado acuerdos para no sentir el vacío. Y aunque la mayoría de nuestras promesas no invocan nada sobrenatural, sí invocan consecuencias. Hay decisiones que se sienten pequeñas cuando se toman, pero que se vuelven cadenas cuando pasa el tiempo. Si Elena existió como ella dijo, entonces fue una mujer que, en un momento de terror absoluto, aceptó algo que no entendía con tal de respirar. No fue maldad. Fue pánico. Fue instinto. Y si ese pacto fue real o no, la enseñanza permanece: cuando uno toma decisiones desde el miedo, el precio rara vez lo paga uno solo. A veces lo paga el que te ama. A veces lo paga el que se acerca con buenas intenciones. A veces lo paga el que ni siquiera sabe en qué se está metiendo. Y también está la otra enseñanza, la que le tocó al padre Sebastián: hay momentos en que intervenir es impopular, incómodo, y aún así es necesario. Ese sacerdote pudo haberse quedado callado para evitar escándalo, pudo haber dejado que la boda siguiera para no quedar como exagerado. Pero levantó la mano. Y quizá, solo quizá, esa mano levantada le salvó la vida a Ricardo, aunque le rompiera el corazón. Así termina esta historia, con una novia que desaparece dejando tierra y pétalos, con un hombre que ya no pudo amar sin miedo, y con un sacerdote que pasó el resto de su vida preguntándose si estuvo ante un demonio, o ante una víctima. Y si tú, ahora mismo, sientes que al apagar la luz vas a recordar el sonido de uñas en madera, no estás exagerando. Algunas historias se quedan pegadas porque tocan un temor antiguo, el temor de estar atrapados. Si este caso te dejó pensando, comparte el video con alguien que disfrute relatos largos y dile que no es una historia para asustar por asustar, sino para dejar una pregunta abierta. Y si quieres que sigamos investigando y narrando más bodas malditas de México con este estilo, suscríbete y activa notificaciones. Los comentarios están abiertos. Dime qué teoría te parece más posible y qué otro caso quisieras escuchar. Y cuando termines, si vas a dormir, hazlo con una idea clara en la cabeza: no todas las promesas se rompen con el tiempo, algunas se quedan esperando, como si el mundo cobrara, tarde o temprano, lo que se dijo en un momento de oscuridad.